Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta oportunidad que el Señor nos concede. Vamos a invitarles siempre con la ayuda del Señor que abra su Biblia. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, libro de Esther. Así que mientras usted busca su Biblia, le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas fieles al Señor que se conectan por las diferentes plataformas como es Facebook y también el YouTube, para continuar siempre alimentando sus vidas espirituales y también manteniendo una comunión con el Señor a través de la palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, del capítulo 5 del libro de Esther. Saludos a aquellos que también nos sintonizan, que no pertenecen a esta congregación, pero que algún día van a ver este tema o esta predicación, que el Señor les edifique y puedan también ser bendecidos. Libro de Esther, capítulo 5, voy a leer el versículo 1 en adelante, dice así: Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono. Y en el aposento real, dice, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place el rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebía vino: ¿cuál es tu petición? Y se te otorgará. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Amén. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estudiar tu palabra, Señor, en esta oportunidad. Rogamos que cada oyente, cada hermano, cada persona invitada, Señor, que se disponga a escuchar esta predicación de tu palabra, usted pueda, Señor, bendecirlos, tanto hogares, jóvenes, matrimonios y niños. En tus manos, Señor, nos depositamos y te damos muchas gracias. Amén. Vamos a entrar, hermanos, en una historia interesante en esta oportunidad sobre la vida de esta joven reina que Dios quiso que se dejara en su libro, la Biblia, esta historia tan interesante en donde en una época muy crucial, muy difícil también, el pueblo judío, parte del pueblo judío, estaba estaba peligrando de ser raído de la faz de la tierra en esa época, morir tanto hermanos adultos, jóvenes y así como niños. Pero ya lo interesante, hermanos, que estudiamos con la ayuda del Señor y nos damos cuenta que Dios siempre nos enseña que para librar a su pueblo o a librar a alguien de
el lazo del cazador, como dice la escritura, o de la peste destructora. Dice Dios que Él solamente dispone o quiere o necesita a alguien dispuesto a entregarse apasionadamente en obediencia. La obediencia de esta joven era muy joven. Esther Hadasa, llamada antes, era una huérfana. Ahí comienza su historia. Era una joven que fue criada por un tío de ella. Y realmente, hermanos, yo creo que por ser lo que era, joven, sin padres, posiblemente todas las personas creían que no había ningún futuro para esta mujer, adolescente, joven. Mas, sin embargo, Dios tiene siempre diferentes, hermanos, planes para cada ser humano. Y no se fija si sea adulto, o sea niño. Él simplemente tiene sus propósitos. Es Dios soberano. En su soberanía Él hace muchas cosas que muchas veces para nosotros no tienen sentido. Pero si nosotros regresamos a los primeros capítulos, el capítulo que leímos, capítulo 5, verso 1 en adelante, leemos que Esther estaba vestida, hermanos, de ropas reales, como una reina. Pero antes de eso, ella pasó un proceso muy difícil que nos enseña también que donde quiera que estemos, muchas veces nuestra cultura, voy a decirlo así, o nuestras enseñanzas, raíces espirituales o enseñanzas que tengan que ver con Dios, jamás tienen que dejarse a un lado. Esther, hermano, llegó a ser reina porque encontró gracia ante los ojos de Dios, primeramente, y también ante los ojos del rey. Pero esta joven, si nosotros analizamos en el capítulo 2, dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 7, ella había sido, dice, había criado a Hadasa, era el nombre de Esther antes, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Era una joven adoptada, es decir, que quizás podría ser la burla de algunos, pero más sin embargo, repito esto, Dios nos enseña que Él tiene propósitos diferentes. En nuestros días, hermanos, muy difícilmente podría un joven o una joven salir adelante siendo de esta forma de vivir o de esta magnitud, hermanos, de peso en su vida, es decir, que no tenga ningún valor en el sentido real, voy a decir esta palabra, como familia. Mas sin embargo no son obstáculos. Dios siempre abre puertas y como Él lo ha dicho en su palabra, cuando Él abre puertas nadie las puede cerrar y cuando Él cierra nadie las puede abrir. Esther le sucedió lo mismo, pero Dios en el trasfondo había algo que por supuesto ni Mardoqueo ni Esther conocían. Y era que, hermanos, el rey estaba rodeado, el rey Asuero estaba rodeado de personas crueles, malas, odiosas, porque odiaban al pueblo judío. Entonces, en el plan de uno de los gobernantes del rey, había en el corazón de él exterminar esa plaga, voy a decirlo así, que así como lo llamaban, de judíos. Sin embargo, hermanos, el meterse con el pueblo de Dios es tocar la niña de sus ojos, dice la escritura. Entonces nosotros, ¿qué aprendemos allí? Aprendemos que como iglesia nosotros somos el pueblo escogido que se ganó a precio de sangre y que posiblemente, hermano, dentro de la iglesia haya muchas personas o hay personas que no son de el agrado de la sociedad, quizás no fuimos el agrado de la sociedad y que quizás no teníamos ninguna esperanza familiar
o de raíces familiares porque la pobreza nos embargaba. Mas sin embargo, hermanos, en Dios no se trata de tener, hermano, lo mejor de esta vida o lo mejor de este mundo, sino que aquel que tiene a Dios en su corazón y confía en Él es más que suficiente. Él es rico en lo espiritual porque tiene en su corazón y en su vida al Dios del universo, al creador de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces el ser humano en ese momento se le da, toda persona, Dios le da una esperanza, un estilo de vida y la oportunidad de vestirse con ropas reales, es decir, ropas como el hijo de un rey, porque nosotros somos hijos de Dios. Y si Él es rey de reyes y señor de señores, entonces nosotros lo seremos también en su momento. Aunque tengamos que padecer o pasar ciertas cosas, hermanos, como proceso. Pero eso sería como la voluntad del Señor para que nos enseñemos a valorar lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Esto le sucedió a Esther. Mardoqueo, el tío de ahora papá adoptivo, la crió, dice. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, dice, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Este era un eunuco, un hombre eunuco que, hermanos, cuidaba a las mujeres que habían sido candidatas para ser reinas. Recordemos atrás la historia que la reina en turno había desobedecido al rey, ahora el rey estaba buscando una sucesora. Entonces, hermanos, todo comienza con una treta maligna, malvada, de este famoso personaje llamado Amán. Amán, hermanos, era la mano derecha del rey. Y cuando, hermanos, eso sucede, o cuando, hermanos, se descuidan ciertas cosas dentro del reino, y digo se descuidan porque, hermanos, al dar confianza a ciertas personas, está bien, pero siempre y cuando se rinden cuentas a cada determinado tiempo para ver el avance o un estancamiento o la problemática de lo que se está llevando en responsabilidades. Entonces nos enseña que el rey dio mucha confianza a este personaje Amán. Entonces, en el capítulo número 4, hermanos, ya Mardoqueo, el tío, el papá adoptivo de Esther, estaba afligido porque se había dado el edicto, se había dado la orden de que el pueblo judío fuera exterminado. Y es ahí donde comienza, hermanos, la prueba de obediencia para esta joven reina. ¿Y cuál era la obediencia que tenía que mostrar Esther? Estaba entre obedecer al rey, las leyes de la casa real, o obedecer a su padre adoptivo, Mardoqueo. Y hermano, realmente es algo muy crucial. Y muchas veces lo podemos entender nosotros los cristianos hoy en día, que juega mucho también, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros que nuestros empleadores nos dieran, hermanos, una determinación de obedecer tanto a los reglamentos de ellos, pero que afectaran la vida, hermanos, activa de la iglesia que tenemos? ¿Qué íbamos a determinar? ¿Qué íbamos a decir nosotros? ¿O qué íbamos a terminar haciendo? Pues Esther, hermano, pasó ese proceso. Nos enseña, hermanos, que no es difícil. No es difícil muchas veces, hermanos,
hacer una cosa cuando se trata de desobedecer a cierta, hermanos, a ciertos reglamentos. Y eso es lo que nos va a enseñar a nosotros como iglesias a valorar y también a determinarnos a quién debemos de obedecer y de qué manera lo tenemos que hacer, porque muchas veces para tomar una decisión, para obedecer, hermanos, hay que pasar o hacer algo más para obtener confianza. ¿Y qué es lo que hizo Esther? En el versículo 13 del capítulo 4 dice así: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey que cualquier otro judío. Recuerde que la sentencia era, hermano, matar a todo judío. Y Esther era una de ellas. Es decir, que en esta parte del versículo, o en este versículo, Mardoqueo está afligido. ¿Por qué? Porque Esther era la única judía dentro del palacio del rey. Y como él la había criado, le había tomado mucho cariño, mucha estima. Era su preocupación, valga la redundancia. Y eso, hermano, era angustioso. Imagínense él mirar a sus padres morir, de los padres de Esther, y ahora ella también. Pero entonces, ¿por qué le dice esta forma? Es una cierta presión para Esther. Está diciendo que haga algo. Esther sabe que no puede porque todavía no le tocaba el turno de ver al rey en ese momento. Pero entonces Mardoqueo la presiona y le dice: no creas que tú, siendo judía, vas a escapar allí en el palacio. Quizás, en otras palabras, vas a ser la primera, quizás. Pero realmente, hermanos, Mardoqueo le dice: porque si tú callas ahora, absolutamente, en este tiempo de angustia, respiro y liberación, Dios o vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Mardoqueo le está diciendo que hay peligro de muerte, la extinción del pueblo judío, gran parte iba a morir. Entonces, ¿era una presión para Esther? Sí, lo era. Era una accionar de Esther a favor de su pueblo, tenía que hacerlo. Entonces aquí donde llegó al punto de ser determinantes. Es decir, hermanos, determinantes primero para con Dios, para nadie más. Porque la determinación, hermanos, llega primeramente en la presencia de Dios. Y entonces nosotros aprendemos que en la angustia, en la desesperación, en los grandes problemas, en las grandes dificultades de vida o de muerte, cuando estamos, hermanos, encerrados por tanta opresión, la única salida es buscar el rostro de Dios. Y por eso yo te animo, querido hermano, querida hermana o amigo que me estás escuchando o estás mirando, que si tu problema es sumamente grande, de peligro, de muerte, todavía no está todo perdido. Quizás los médicos te hayan dicho que no hay remedio para ti, no hay cura. Es verdad que los médicos son profesionales, pero la última palabra la tiene Dios para tu vida. Y Dios desea que donde quiera que te encuentres, en cualquier situación, te determines a quién vas a obedecer, a quién vas a creer, a la palabra del hombre
o a la palabra de Dios que te está dando en este momento. Y si tú crees a Dios que está cerca de ti en este momento, Él puede sanar tu enfermedad, puede librarte de cualquier problema y puede sacarte adelante, pero tienes que hacer algo: buscar el rostro del Señor. Es lo que hizo esta joven, hermanos, guiada por su papá adoptivo. Era la única esperanza para todo el pueblo judío, hebreo en esa época. Entonces, aquí viene la determinación de Esther. El versículo 15 dice: Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Dice: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Una determinación donde Esther no le queda ninguna otra solución más que poner en práctica, hermanos, lo que ella conocía, un arma secreta, voy a decirlo así. Y es, hermanos, el ayunar. Ayunar, afligir el alma, someter el cuerpo en una humillación ante el Padre Celestial, para que podamos encontrar gracia delante de su presencia, y ayunar para que Él tenga misericordia de su pueblo Israel, y para que Él dé valentía y fortaleza a los vasos que está usando en turno, en este caso Mardoqueo y Esther en especial. Entonces nosotros entendemos que cuando una persona está en problemas y no se determina, jamás, nunca va a salir de ellos. Mas sin embargo, si nosotros nos determinamos, vamos a salir con la ayuda del Señor. Y esto nos muestra Esther en esta enseñanza. 3 días para vivir muchos años. Eso indica que muchas veces al afligir este cuerpo, el someterlo en ayuno, en oración, 3 días, Dios nos dará, hermanos, muchos días de vida llenos de bendiciones y de salud. Pero sin embargo, hoy en día, tanto cristianos como no cristianos se han volteado a escuchar más las voces de los doctores, cuando, repito, en su preparación tienen razón en parte, pero muchas veces la otra mitad no lo es, porque, hermanos, oprimen al pueblo, oprimen a las personas, mas sin embargo es Dios el que tiene el control de su pueblo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de determinarnos como iglesia, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, tenemos un momento crucial, y yo se lo voy a dejar esto en su corazón. Dependiendo de la vida que tú tengas espiritual y en comunión con Dios, nada se te va a hacer difícil decir sí o no, porque Jesús enseña que tu sí sea un sí determinante y tu no sea un no. Eso en base a tu fe, a tu convicción, a tu fortaleza, a tu confianza en Dios. Esther, hermanos, echó mano de lo que había aprendido de sus padres. Sus padres indudablemente le enseñaron a ayunar, a depender, a humillarse, a decir ya no puedo continuar en mis fuerzas, en mi sabiduría.
en mi inteligencia. Ahora solamente Dios puede ayudarme en esto. Porque no es Mardoqueo que le dice a Esther, o le manda a decir a Esther, dígale que ayune 3 días. No, es Esther que le dice, le da instrucciones, que se vaya a Susa y indique cómo tiene que hacer el ayuno para Esther, para que ella vaya. Y después de 3 días, Esther dice, y si muero, y si tengo que morir, lo voy a hacer. Si no viene rescate para nosotros de parte de Dios, moriremos todos, pero yo voy a ser la primera. Porque voy ante el rey en el día que no se me ha llamado. Y eso era una falta a muerte, pues. Entonces, para ir terminando, yo quiero que entendamos algo. Entonces dice el versículo, hermanos, 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aconteció que el tercer día se vistió Esther de sus vestiduras reales y entró en el patio del interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Hermanos, 3 días de rigor. Esos 3 días lo usan hoy programas, por ejemplo, de rehabilitación, como de personas drogadictas, alcohólicas, etcétera. Esa es una clave para ellos, que la desintoxicación ocurre en 3 días, o sucede o termina, como usted lo entienda. Son 3 días de rigor que el cuerpo se desintoxica. Entonces realmente, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que recordar que Jesús nos manda también a ayunar. Nos enseña el ayuno y la oración para someter este cuerpo que muchas veces se opone a lo espiritual. Muchas veces no comprendemos y muchas veces le tomamos tanta importancia a lo secular cuando es solamente opresión para uno. Mas sin embargo, cuando uno ayuna, somete el cuerpo, mengua el cuerpo y crece el espíritu del Señor. Eso sucedió. Y por eso dice que cuando entró la reina, primero está en silicio, quizás está en ayuno, demacrada, quizás orando, llorando, pero después de 3 días se levanta, cobra fuerzas y se viste de las vestiduras reales y está ahora en la presencia del rey. ¿Y qué hace el ayuno, hermano? Vamos a ver qué hace el ayuno. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué hace el ayuno? Nos hace tener gracia. Jesús lo dijo. Lucas capítulo 1, versículos 50 al 52 dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Nosotros debemos de aprender, hermano, cómo debemos enfrentar retos difíciles. Hay cosas que son difíciles, pero no imposibles. Difíciles cuando no queremos hacer nada, nosotros de nuestra parte. Pero fáciles cuando hemos hecho todo lo que Dios manda. Esther hizo. Y ahora ella, cuando ve que el rey levanta el cetro de oro, Dios daría gloria al Señor en su corazón. Ella se camina hacia el rey y toca la punta. ¿Y qué hace el ayuno? Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. El ayuno hace que las cosas imposibles sean posibles.
Aunque no era el turno de la reina Esther ver al rey, Dios lo sometió. Dios hizo que el rey la mirara con buenos ojos. Y esto es para los que no tienen a Cristo en su corazón. Muchas veces, amigo, tú puedes decir: Dios no me va a mirar porque soy un drogadicto, un borracho, una prostituta, un mujeriego. No. Si alguien está orando por tu vida y está ayunando por tu vida, encontrarás gracia delante del Señor. Porque Dios no mira como mira el ser humano. Dios mira lo que realmente Él nos ha hecho y mandado a este mundo con propósitos. Y por eso yo te digo en esta hora, tú que estás lejos del Señor, haz lo que tienes que hacer para con Dios. Obedece, somete. Ten valor de venir a una iglesia cristiana. Toma una Biblia y léela. Y en ella encontrarás que Dios es amor. Y es fuego consumidor para aquellos que lo desprecian. Aunque haya peligro para tu vida, aunque haya amenazas de muerte, Dios te ayudará si haces lo que Él te demanda. Y termino entonces. Dios, hermanos, nos da oportunidades para que hagamos una acción extraordinaria. Si la reina Esther hubiese callado, hubiese sido culpable de muchas vidas. No permitamos nosotros, hermanos, entonces que esto se pierda en nuestra familia, es decir, la obediencia, lo espiritual, el ayuno, la oración. Hay que hacer como Jesús, como Dios le dijo a Moisés, que las familias, los hijos, lean la palabra de día y de noche y que mediten en ella para que prosperen y les vaya bien en todo. Así que, ¿cuál es tu determinación en este momento? ¿Cuál va a ser tu determinación en tu vida? ¿Seguirás en el pecado? ¿Seguirás en el error? ¿Vas a aceptar amenazas de enfermedades? ¿Vas a enfrentar los peligros de los vicios? ¿Vas a permitir que el vicio te destruya? Porque te han dicho que tu descendencia, tu abuelo, tu padre así fue. ¿Vas a permitir que la droga te someta a hacer locuras? Déjame decirte que ahora Dios te abre una puerta y te dice: solo levántate, sé determinante, sé valiente y ven al encuentro de la oportunidad que te brinda Jesús hoy. ¿Lo podrás hacer? Si lo vas a hacer, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Es confesar tus pecados delante del Señor, reconocer que eres un pecador, una pecadora, pero que hoy tienes una oportunidad divina del cielo que Dios te pone delante de ti y te dice: quiero hacerte una reina, un príncipe, un hijo de Dios. Quiero vestirte con vestiduras reales, vestiduras blancas. Quiero quitarte las andrajosas, las sucias por la causa del pecado que hay en el mundo. ¿Podrás tú venir a Cristo hoy, querido amigo, querida amiga? Hermano, quizás tú has fallado al Señor. ¿Has aceptado lo que los médicos te han dicho? ¿Has dejado de creer la voz del Señor? La palabra que es viva y eficaz. ¿Has doblado tu corazón, tu rodilla para depender de las palabras de los profesionales? Déjame decirte que Dios quiere algo mejor para ti. Él aún no termina contigo. Él quiere darte una oportunidad más para que vuelvas al camino que Él te ha mostrado. Si quieres hacerlo, yo voy a pedirte, si puedes ponerte de rodillas ahí donde estás.
Si vas manejando, puedes parar un momento tu auto. O si estás en casa, puedes tú parar todo que puede esperar y no esta oportunidad que tienes. Para que hagamos una oración delante del Todopoderoso, delante de nuestro Señor Jesús. Si lo quieres hacer, entonces, ahí donde estás, abre tus labios y comienza a decirle a Dios quién eres. Y yo voy a orar por tu vida. Di conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador o pecadora, que no merezco nada de ti, porque te he fallado, he blasfemado, he hecho menos, he ignorado tu palabra. Reconozco que merezco todo lo peor de esta vida y de la venidera. Pero en esta oportunidad que tú me brindas, quiero confesarte mis pecados y pedirte que me perdones todos ellos, pasados, presentes y futuros. Quiero pedirte que en tu amor y gracia y tu misericordia me laves con tu sangre preciosa, Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario por todos los pecadores, incluyéndome a mí. Y te pido en esta hora que mi corazón lo purifiques y que vengas a Él y te quedes allí a vivir y que tú lo gobiernes. Quiero ser nueva criatura de aquí en adelante. Quiero ser tu hija. Por favor, acéptame. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Quita mis rebeliones y pon tu espíritu en mí. Me arrepiento y recibo el perdón por la fe en Jesucristo. Y recibo la vida eterna en el nombre de Jesús. Y de hoy en adelante proclamaré tu nombre a todos aquellos que me conocen. Pero te doy gracias por esta oportunidad de arrepentirme y confesar mis pecados delante de ti. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito a morir por mí. Gracias, Señor. Yo, como tu siervo, oro por cada una de las personas que hicieron esta oración. Que tú las recibas en tus manos y que les des la fuerza y tu Espíritu Santo para que se mantengan firmes. En el nombre de Jesús, tómalas, que son tuyas. Tuya es la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Antes de finalizar, quiero invitarle para que continúe siempre al pendiente de las transmisiones en vivo. Y hermanos, pues siempre dándole gloria al Señor por su palabra y esperando que los que hoy se entregaron a Cristo o se reconciliaron puedan contactarnos o puedan venir a los servicios de los horarios que aparecen en pantalla. Dios me los bendiga en este día y siempre. Amén y amén.